Bienvenidos un día más al espacio en Harmony. Esta composición la desarrollé hace muchos años, teniendo en mente el paso del tiempo, de los fenómenos, con referencia a algo que no cambia, algo interior que es inmutable, sereno, omnisciente en cierto sentido, y lleno de amor y de comprensión. Y cuando perdemos de vista esta realidad dentro de nosotros, nos perdemos en el espacio-tiempo, en lo que cambia. Por tanto, nos separamos de nosotros mismos y entramos en una ansiedad. Nos falta ser. Y este es el origen de la neurosis. Es lo que vamos a tratar hoy. Porque hay una neurosis humana y una neurosis cósmica. Ahora, esto es un tema que también he tratado en el otro canal, Vital en Armonía. Justamente el último vídeo del curso introductorio a la terapia del alma y el autoconocimiento por principios de armonía. Ahí estuve hablando de trascender las sombras, conocer el origen de nuestros miedos, vicios, adicciones, rencores, sentimientos de culpa, victimismos. Y todas estas sombras están relacionadas, derivan de un ocultamiento de la conciencia primordial. Y aprovecho para anunciar que en la página web Vital en Armonía, en la sección sesiones y cursos, que abajo dejo el link también, pues se ha ampliado el curso avanzado de terapia del alma en base a principios de armonía. Y hay una serie de módulos que se pueden cursar de manera independiente o combinables en minicursos. Dos módulos podrían hacer un minicurso y serían bastante completos. No hace falta cursar todos para tener un gran curso. Y esto lo hago pensando tanto en personas que se dediquen a las terapias profesionales de la salud y que quieran profundizar, ampliar sus conocimientos, como a personas que a lo mejor están muy bloqueadas y quieren iniciarse con un curso, pero tampoco tienen dinero para pagarse estudios en un instituto, en una escuela. Y en este sentido, el curso que ofrezco, los minicursos que se pueden hacer desde esta plataforma, pues son bastante asequibles, porque yo no cobro por la enseñanza, que es de valor incalculable. Digamos, el tiempo que dedico a la persona de manera individual tiene un costo, pero no es tan elevado como el que suelen cobrar escuelas, y me adapto a la economía de cada país. No es lo mismo vivir en Estados Unidos que vivir en Sudamérica, Europa. Los salarios son distintos, las condiciones económicas son distintas. Por tanto, me adapto también a eso. Y ya iré dejando más información en la web. El primer módulo, por ejemplo, es para profundizar en la psicoterapia relacionada con el árbol sefirotiko, trascender, conocernos en profundidad, localizar todas las sombras que nos gobiernan, de tal manera que podamos tenerlas siempre delante y no detrás, en el subconsciente o en el inconsciente, que es desde donde nos gobiernan. Precisamente hoy os quiero hablar de esto porque hay una neurosis que afecta a la humanidad, pero también al universo entero. Ahora, ¿qué es una neurosis? Lo miraba hace poco en el diccionario y daba una definición increíblemente perfecta. Define la neurosis como un conjunto de alteraciones emocionales y mentales que impiden a las personas integrarse en la realidad, aceptar la realidad o ver la realidad como es. Lo gracioso del tema es que los que suelen hablar de neurosis, que suelen ser pues, los psiquiatras, los psicoterapeutas, muchos médicos, a menudo hablan desde perspectivas completamente fisicalistas. No consideran que exista algo más que un cuerpo físico con interacciones electromagnéticas, si cabe.
Por tanto, es una perspectiva reduccionista. Ellos mismos están siendo víctimas de su propia neurosis. Hay, de hecho, 5 tipos de neurosis, que son la ansiedad, que surge de esa separación con respecto a nuestro verdadero alma original, los miedos, las fobias, que también derivan de esa inseguridad, la histeria, que no solo afecta a mujeres, como suele decirse, no es cierto que las mujeres sean histéricas, hay hombres mucho más histéricos que las mujeres, y si no, iros a un parlamento de políticos y veréis de lo que estoy hablando. Luego están las obsesiones. Las personas se obsesionan con muchas cosas. Evidentemente hay grados, no es lo mismo estar todo el día obsesionado con algo que tener diversas manías o fijaciones. Los crashes, que se dice en inglés. Y luego también hay alteraciones de la personalidad. Y bueno, es verdad que hay personas que tienen personalidad múltiple y estas personalidades están muy separadas, cometen un crimen y luego no se acuerdan, porque tienen el cerebro fragmentado en áreas y a veces se debe precisamente porque hay un daño cerebral. Pero no olvidemos que las personas habitualmente también hacemos cosas y no recordamos lo que hemos hecho, no sabemos dónde hemos dejado las llaves, la cartera, porque no hay unificación de conciencia. Hay diversas personalidades, personajes que adaptamos a cada situación de manera mecánica e inconsciente. No es lo mismo comportarnos con amigos que en solitario, que en familia. Observaros a vosotros mismos y veréis que sois completamente distintos. Incluso la imagen que tenéis de vosotros mismos cambia. Por tanto, tenemos que recordar que hay una conciencia integral donde nos unificamos. Y tenemos que ser coherentes con esta conciencia integral que pertenece al alma original que somos cada uno, la cual tiene una expresión, un átomo de la voluntad primordial de donar amor, vida plena, más luz para que otros puedan conectarse a la verdadera realidad, el árbol de la vida. Y para ello tenemos que comprender de dónde vienen todas estas sombras, porque la humanidad sí sufre de neurosis, pero la neurosis viene de los dioses, los que existían antes que esta humanidad moderna. Y digo dioses por decir un término mitológico conocido, porque a la humanidad también se la llama dioses, Elohim, en la escritura y en otras narraciones sagradas. Lo que pasa es que estamos caídos, la humanidad vive un estado de enfermedad colectiva habiendo caído de unos estados mucho más elevados de conciencia. Ahora, ¿de dónde viene la neurosis cósmica? Pues como veremos viene de un ocultamiento de la conciencia y la vida primordial y de un fraccionamiento. Pero eso no tuvo lugar en el ser primordial, sino más bien en su irradiación, el resplandor, que le cubre como un manto. Y ese manto hace de cuerpo. A veces lo llaman morada divina, Shejinah en hebreo. Y en esta morada pues surgió algo, surgieron inteligencias que no percibieron el amor de manera completa, entonces generaron su propia realidad. Pero vamos a comprender esto desde lo más básico y desde lo más conocido. Aquí en la cultura humana existe pues la física cuántica. Y no sé si habréis oído hablar de la estructura fina 137. Esta es la constante más importante de la física. Contiene las demás constantes, que son fórmulas, patrones que se repiten constantemente en la naturaleza. Y la constante estructura fina 137 es la que contiene a todas las demás. Tiene tanto la velocidad de la luz como la carga de los electrones
determina la velocidad con la que los fotones salen de los átomos, determina cómo se forma la materia, el calor. Sin esta constante 137 no existiría nada de lo que conocemos. Entonces, es evidente que esa constante es lo que configura el universo material tal y como lo conocemos, con luces y sombras. Por tanto, determina límites. De hecho, una de las constantes que incluye es la constante de Planck, que es la base de la física cuántica. Y en esta constante de Planck se nos dice que la realidad es cuántica y viene en paquetes de energía, cuanta. Por tanto, aquí ya hay un fraccionamiento, no es nada completo. Los cuantas son paquetes separados que se pueden medir, evidentemente, con instrumentos, pero eso no es la conciencia primordial, no es la conciencia integral donde todo es sin grietas, sin separaciones, sin fragmentaciones. Ahora, en esta realidad todo está fragmentado por una consciencia fragmentada. Hay una mente que no percibe la realidad de manera completa. Y no solo es humana. Hay otros seres que también tenían esa consciencia fragmentada y generaron este mundo. Fueron haciendo modificaciones en los planetas, en los sistemas solares, y todo se desorganizó, acabó en caos. Ahora, fijaos lo interesante de esta constante 137, porque los grandes físicos se han devanado los sesos tratando de desentrañar sus misterios, y hubo algunos, como por ejemplo Wolfgang Pauli, que dijeron cosas sorprendentes. Él, por ejemplo, decía que en esta clave está el misterio del universo, la clave del universo, y entonces dijo que cuando él muriese, lo primero que le iba a preguntar a la divinidad era cuál es el significado de la constante 137, porque nadie lo ha desvelado. Ahora, lo más curioso es que este físico, que falleció en 1959, si no recuerdo mal, falleció en una habitación de un hospital y el número que había en la puerta, ya os podéis imaginar cuál era, el número 137. Entonces mi pregunta es, ¿qué clase de chiste macabro es este, ¿no? Porque parece como si el universo se estuviese riendo o quizá le dio la respuesta después de fallecer físicamente, ¿no? El universo parece muchas veces estar riéndose de nosotros porque nos muestra coincidencias, pensamos en un número o en una persona y de repente aparece ese número delante, los famosos números espejo, ¿no? El 1111, 1212, 223, ¿qué es todo esto? Claro, evidentemente tiene que ver con la estructura cuántica del universo, la mente cuántica, que no es la conciencia primordial, insisto. Comprendamos que este universo está estructurado conforme a unas constantes que se pueden cuantificar, medir, pero la luz primordial y la vida primordial pues no tienen límites y no se pueden cuantificar, se pueden atrapar. Y de aquí es de donde deriva la ansiedad, el sufrimiento. Por tanto, estamos aparentemente atrapados en las 4 paredes de la materia, incluso las 5, porque ahora mismo la ciencia ya reconoce que hay un quinto elemento. Vaya, qué casualidad. Antes lo negaban y ahora lo afirman. Pues bueno, a lo mejor los antiguos tenían más razón, ¿no? Y la ciencia antigua es más avanzada. Pero bueno, no es cuestión de entrar en estas discusiones. También tengamos en cuenta que el número 137 no solo engloba la física tradicional cuántica, sino que también se halla en las filosofías místicas, sabidurías del mundo. De hecho, la misma palabra cábala tiene un valor gemátrico de 137.
Y el llamado ángel Jophiel también tiene ese valor gemátrico de 137. Jophiel, según la tradición judía, es el que reveló los secretos del universo a Moisés. Jophiel significa belleza de él. Y es curioso porque contiene la palabra phi. El número phi representa la proporción áurea, que también es una constante. La proporción de la belleza la tenemos en el cuerpo, está en los árboles, los animales, está en todas partes, en las galaxias. Por tanto, para mí ese ángel Jophiel, que sería más bien un mensajero, una inteligencia, pues no es una entidad separada, sino que forma parte de la estructura lógica del universo. Y hay algunos que mistifican todo esto, ¿no? Y se piensan que todo esto ha sido hecho por un creador benevolente, entonces nos está enviando mensajes. Entonces, de aquí viene el afán, ¿no?, de conocer todo con números, letras. Y yo no digo que eso no sea útil. Por ejemplo, hace años, debido a unos problemas de salud, pues estaba muy perdido y entré a un instituto a estudiar medicina cabalística y ahí conocí principios de psicoterapia más avanzados de los que había conocido en la carrera y también pues ciertas conexiones con las letras hebreas, los patrones matemáticos y geométricos. Descubrí muchas cosas más por mi cuenta, pero esto me convenció mucho más de que todo puede ser expresado de manera matemática en este universo. Nuestras sombras, nuestras enfermedades, todo está originándose constantemente conforme a patrones que se pueden calcular. Y esto es muy útil cuando estás muy bloqueado y no conoces tus sombras, entonces puedes tenerlas aquí delante, pero es solo una herramienta temporal. Hay que ir más allá de los números, de las letras, sin caer en dogmatismo, es decir, eso es del diablo, olvídate de eso, eso también es un problema, es pues religiosidad y dogmatismo, que es lo que ha llevado al mundo de destrucción. El conocimiento es útil, pero necesitamos unir sabiduría y comprensión para tener conciencia. Da'at Elión. Ahora, fijaos cómo este número 137 también se relaciona con el árbol sefirótico, que está incompleto. Porque hay 10 esferas, normalmente, pero falta Da'at Elión en medio de Jokma y Binah, sabiduría y comprensión. Y luego falta esa unidad primordial, el Ená o Aní, el yo primigenio, de donde emana una voluntad ratzón que tiene su propia finalidad. Y esas serían esferas o aspectos que permanecen ocultos en el mundo fraccionado, en el mundo donde hay luces y sombras, contrastes, donde hay neurosis. Por tanto, escapar o trascender la neurosis es hacernos más y más conscientes de la unidad primigenia, que es omnipresente, está en todas partes, de la voluntad primigenia y la conciencia primigenia, para expandir el árbol sefirótico en nosotros, aquí y ahora. Y entonces podemos decir que ese 137 se armoniza. El 1 expresaría la unidad de voluntad, de conciencia. El 3 representaría las 3 esferas, Keter, Jokma, Binah, la maestría, la sabiduría y la comprensión. Y las 7 esferas restantes, pues ya sabéis cuáles son. En el episodio anterior vimos 7 virtudes. Evidentemente, sobre todo esto se puede profundizar mucho, por eso he dejado un artículo nuevo en el blog, Canto de Realidad. Abajo tenéis el link. Y el problema es que en este universo el 137 está fraccionado, porque la constante fina
137 es 1 partido por 137, por tanto da 0,003 y algo. Y ese es el problema, que estamos fraccionados, no vemos toda la realidad, por tanto necesitamos conectarnos a una conciencia omnipresente, que vea todos los ángulos, todas las perspectivas. Yo por eso no rechazo absolutamente nada que me pueda ayudar. Si unas fórmulas matemáticas, si el arte, si la música, que forman parte del mundo, pues me ayudan a conocerme, ¿por qué no? Ahora yo sé que mi ser va más allá de todo eso. Y esto, digamos, es trascender las visiones dualistas antiguas que nos hablan de someternos a un Dios Señor. O decir, bueno, no existe Dios y solo existe la matemática, todo el resultado del caos. Pero claro, es que eso tampoco tiene sentido. Porque ¿quién organiza el caos? ¿Por qué la materia se construye de ese modo? Y los físicos tienden a tener una visión muy particular de Dios. Ellos abogan por lo que se llama el Dios de Spinoza. Esto lo estudié mucho en la facultad. Spinoza era un filósofo judío que tenía una fórmula. Él decía, Deus sive natura. Dios como naturaleza. Dios es igual a la naturaleza, el universo, pero hay dos maneras de concebirlo. Está natura naturans, que es la naturaleza naturante, la energía que produce objetos, y luego natura naturata, los objetos, los naturata, de la energía natural. Entonces, en ese sentido, los físicos dicen, sí, existe Dios, pero es una energía que produce objetos, entonces se convierte en su opuesto. Y de aquí vienen muchas filosofías New Age que dicen, sí, todo es cuántico, Dios es el universo, Dios se vuelve su opuesto para conocerse a sí mismo. Lo cual se halla también en filosofías muy antiguas, pero en realidad eso no hace alusión al ser primordial. Sí, puede haber una energía de ese tipo, nadie lo niega, pero eso no es la conciencia primordial, no es la vida primordial, que viene antes, lógicamente, de todo eso. Entonces, esa energía que se divide surgió en el cuerpo, en el resplandor del ser primordial, no en el ser primordial en sí mismo. Porque antes existía, o mejor dicho, era lo que se dio en llamar la realidad completa, el Adán Catmón, donde nada está fragmentado. Y algunos han postulado que se produjo pues, una destrucción, un caos. Desde mi punto de vista, esto se produjo en el área de las energías creativas, cuando todavía no había distinción entre masculino y femenino. Se produjo una desconexión. Ciertos seres utilizaron esas energías para crear su propio árbol de conocimiento del bien y del mal, que es el que está regido por la constante 137 fragmentada. Y esa es básicamente la alternativa al árbol de la vida. Por eso surgieron lo que se llama el Dios Señor, que son un conjunto de seres que gobiernan por encima de otros, estableciendo sus leyes, modificando la genética. Y luego otro conjunto de dioses menores que se rebelaron contra los primeros. De aquí vienen, pues, todas las guerras de los dioses de las mitologías. En la Biblia aparece como el Señor Dios o Jehová Elohim, Yahvé Elohim, contra Elohim, contra los que quieren ser como Elohim y que llegaron a ser como Elohim. Por ejemplo, Nahash, la serpiente, le tienta a Adán y le dice que llegará a ser como los dioses, Elohim, y llegaron a ser así. Pero fueron expulsados del jardín porque Jehová Elohim les castigó o les expulsó y luego incluso destruye las creaciones que habían surgido porque no le
agradaban. Igual que en la mitología sumeria, Enlil destruye o quiere destruir a la humanidad y Enki se opone a ello. Entonces hay una lucha de poder porque surgieron dos bandos opuestos. Pero bueno, todo eso lo explico más en detalle en el artículo. Aquí fijaos cómo en la Tierra estamos viviendo los polos extremos. En nosotros estamos viviendo toda la neurosis del universo, porque somos reflejo de los dioses caídos que dieron lugar a la humanidad. Tanto el Señor Dios, creador de este universo fragmentado, como los rebeldes, dieron lugar a las condiciones en las cuales se originó esta humanidad. Por eso no podemos culpar a los humanos de todo lo que hacen. Nosotros hemos heredado almas que venían de los dioses, evidentemente. Y ahí veréis en el artículo cómo esto se relaciona con el mundo que se destruyó, que era preadámico, y que tiene mucho que ver con la rotura de las vasijas de la que habló Isaac Luria. Lo que pasa es que los cabalistas hebreos no hablaron de eso en términos físicos, sino más bien espirituales. Pero aquí en la Tierra vemos que hubo civilizaciones muy avanzadas. Algunas de ellas, pues, ni siquiera se conocen. Y evidentemente fueron desarrolladas no por la humanidad presente, sino por una humanidad previa, preadamita, podemos decir. Aunque también se les puede considerar adanes. Y tenían una tecnología muy superior. No eran de raza cromañón, eran de otras razas. Sabemos que eran pues anfibianos, reptilianos. Y esto se refleja en los mitos, incluso en las 4 Hayot, porque las cuatro criaturas de Ezequiel y del libro de la Revelación, suelen ser siempre el toro, el león, el águila y el hombre. Es decir, la que representa los ganados, la que representa a los felinos o a animales de ese tipo, las aves, los humanoides o los hombres, y luego faltan los anfibios, los reptiles y los insectoides. Entonces estas razas están como destituidas aparte. No se las considera hayot, divinas. Pero originariamente sí que formaban parte. Había no 4 querubines, sino 5 querubines posiblemente. Y esto lo propongo teniendo en mente que en la verdadera realidad existen también seres anfibianos y serpentoides, reptilianos, pero están armonizados, ellos no se oponen al bendito ser y digamos que cumplen su función. Pero en este universo todo se desorganizó porque seres de estas razas, tanto en este planeta, en este sistema solar, como en otros, posiblemente, pues, digamos que hicieron sus experimentos porque no percibían la realidad. Podemos decir que hubo un accidente de inmadurez. No es cuestión de defender un dualismo babilónico donde el mal y el bien existen desde siempre. El zurbanismo, la religión de Zurban, defendía eso. Y de ahí viene el maniqueísmo, que es lo que dio lugar pues, al dualismo extremo de la religión católica, por ejemplo. San Agustín, que era uno de los padres de la Iglesia, había sido maniqueo. Y hoy en día, pues en la Iglesia se defiende eso, ¿no? Que hay un Señor Dios que es bueno y luego está el diablo, que en realidad significa acusador. Pero todos eran acusadores. El Dios bueno es también un Dios acusador en la Biblia, porque es el que castiga, el que dice, tú eres un pecador y te tengo que perdonar. Hay algunos que dicen que bueno, que Dios simplemente permite el mal para que el hombre se arrepienta y pueda ir al cielo. Pero son perspectivas demasiado mitológicas, demasiado sesgadas, incompletas. No traducen bien las escrituras, porque el término Dios es muy ambiguo. En las escrituras se habla de Elohim, Yud-Vavhe Elohim,
y no siempre hace referencia a lo mismo. Entonces, por eso yo aquí he empleado el término verbo existencial. Es una externalización, no es esencia. Y en esa externalización pues surgió este universo con criaturas desconectadas, neuróticas, porque tenían ansiedad por comer energía. De ahí viene el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. Quieren que otros se porten bien, hagan su trabajo para que ellos puedan tener sus energías. Y son también histéricas, porque la naturaleza se rebela contra nosotros cuando no le damos las energías. Y no digo que sea ni bueno ni malo, es simplemente una reacción histérica, hay un desbalance de energías. También hay neurosis tipo fobias, ¿no? Los dioses temen que la humanidad despierte demasiado. Por eso les expulsan del jardín. Le dicen, no vaya a ser que sean como dioses. Es decir, tienen la fobia del neurótico. Puede que también haya obsesiones, están obsesionados con controlar. Y múltiple personalidad también. Por tanto, esas fobias, esas neurosis de los dioses, las heredó la humanidad. Y la humanidad pues, puede trascenderlas reconociendo que no tiene por qué depender de dioses caídos, que no tiene por qué acusarles, porque nosotros no somos diablos, no somos demonios, no somos pecadores en esencia. Tropezamos, cometemos errores, pero porque vivimos en un mundo injusto, gobernado por condiciones totalmente oscuras. Por ejemplo, en la religión se dice que tenemos que religarnos, volver a ligarnos a Dios, pero esto ya implica pasar por alto que nosotros tenemos vida original en nosotros y esta vida está sufriendo. Por tanto, no tenemos que religarnos, ya estamos ligados y por eso sufrimos. Lo que tenemos que hacer es despertar, desvelar lo que nos impide ver que esa vida tiene un origen primordial y tiene su propia conciencia primordial. Entonces no tenemos que ligarnos. En todo caso, tenemos que desligarnos de lo que nos ha puesto el mundo encima. Como decía el hermano Pedro el otro día en unas cápsulas, las ligaduras de Orión, de las que se habla en Job 38, pues son la religión. Y eso venía de Orión, evidentemente. Está en todas las culturas antiguas. Ya he hecho algunos vídeos sobre esto. Los mesías de Orión están reflejados en Egipto, en las cuevas, incluso. Hay muchos símbolos antiguos que hacen alusión al toro, al Tauro. Baal, el Señor, maestro de las almas, que gobierna no solo por medio de la religión, sino también por medio de la política. Y estos seres no solo eran de razas draconianas, como dicen algunos, también los había, de razas anfibianas. Y esto es evidente, en la mitología sumeria se habla de Oannes, de esto ya he hablado, ¿no? Pero bueno, todo forma parte del inconsciente colectivo y sanarnos implica comprender de dónde vienen las neurosis. Y las neurosis tenemos que comprenderlas en nuestra vida, en nuestra propia existencia, yendo a la esencia, yendo hacia adentro para darnos cuenta de que la conciencia verdadera es omnipresente y por tanto no genera sombras. Las sombras se generan porque hay focos diferentes de percepción, de mente, de emoción, de sensaciones físicas. Pero cuando percibimos todo a la vez, comprendiendo quiénes somos, entonces trascendemos las 5 neurosis. Y por ahora, muchas gracias por escuchar con atención. Ahí en el blog os dejo un artículo con más detalles sobre todo esto. También hay una web, Vital en Armonía, con detalles sobre el curso avanzado de terapia del alma o psicoterapia del árbol de la vida, etc. Y hasta el próximo día, sigamos
comprendiéndonos y abriéndonos a las bendiciones del amor supracondicional, la vida no alterada, no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.